respuestas, como para almorzar. Así que está bueno. Después lo bajan. Bueno, la clase de hoy es aburrida, no se llama aburrida, pero es aburrida. Pero es importante no solo porque hay conceptos que los van a utilizar, sino además porque hay conceptos que los preguntamos siempre. En el parcial, en el integrador, en el final. Hay ciertos conceptos que se preguntan de forma continua y a veces también en el segundo parcial o en el tercer parcial, porque se supone que es algo que ya deberían de conocer también. En relación a lo que es la historia de la toxicología, hay bastante sobre historia de toxicología porque los venenos, como se hablaban inicialmente, son utilizados desde hace muchísimos años, ¿sí? Existen varias formas de hablar de la historia de la toxicología, ya sea por usos de los venenos o por etapas, ¿sí?, de la evolución de la historia, ¿sí?, etcétera. Con lo cual solemos como tener un único requisito les pedimos en relación a la historia de la toxicología, y es más allá de esto de para qué se usaban, de dónde viene la palabra toxicología, que viene del uso de las flechas que se utilizaban y se las envenenaba para cazar animales, ¿sí? Esto de que los venenos era la forma general, luego se empezó a separar entre tóxico y toxina, donde toxina era todo aquello que venía de un organismo vivo, es decir, te muerde una yarará, lo que tiene es una toxina, ¿sí? Botulismo, toxina, mientras que un tóxico puede ser cualquier cosa, un gas, o sea, como algo general el tóxico, ¿sí? Y muchas veces, para incluir a las dos, hablamos de xenobióticos, ¿sí? Van a escuchar bastante la palabra xenobiótico, que es para hablar de todo aquello que pueda llegar a ser tóxico, ya sea de origen natural, de origen químico, ¿sí?, gaseoso. Hay varias formas de clasificarlas, no vamos a hablar de esto, sino vamos a nombrar solo a quien tienen que saber que es reconocido como el padre de la toxicología moderna, que es Paracelso. Es ese gordito de ahí con ese gorro medio simpático, ese es Paracelso. Y Paracelso es la forma en que se lo conoce, ¿sí? Su nombre era Teofrasto Philippus Aurelio Bajo Ponto Heiner, o sea, todos le decimos Paracelso, incluso la contraseña del campus es Paracelso, o sea, como que el tóxico no trae una computadora, ¿qué contraseña tendrá Paracelso? O sea, como que es el padre de la toxicología, ¿sí? ¿Por qué es el padre de la toxicología moderna? Porque dijo una frase que se puede sostener hasta el día de hoy, hasta anterior y posterior al momento que dijo esta frase, que es dosis horas fácil veneno. O sea, lo que refería era que todo podría ser tóxico, todo podría ser venenoso, porque esa cosa habla de veneno, y solo dependía de la dosis. Es decir, que las dosis hacen al veneno. Desde el oxígeno, el agua, ¿sí?, que estas cosas que son fisiológicas, necesarias, pero todo va a depender de la dosis, ¿sí?, que se convierta en un veneno para el ser humano. Por ese motivo es que Paracelso se convirtió en el padre de la toxicología. ¿Es esto menor? No. ¿Por qué? Primero porque lo preguntamos. Creo que es como lo más importante. ¿Quién es el padre de la toxicología? No sabes nada, estás derrapando mal. Digo, a ver, decime, ¿quién es el padre de la toxicología? ¿Qué dijo? ¿De qué año nació? No, mentira. Pero digo, ¿qué dijo? ¿Cuál es la importancia? Es algo que a veces como para romper el hielo, o más o menos aparece como pregunta, ¿sí? Si hay mucho nervio, ¿sí? Entonces tampoco quisiera que para sacar los nervios terminen presentándolos con algo tan fácil como, ¿sí? ¿Qué es la toxicología? Es una ciencia, una disciplina, ¿sí?, que lo que hace es estudiar, esta es la definición más larga que pude encontrar, ¿sí? Es una ciencia, una disciplina
que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, o sea, de los xenobióticos. Acá empieza a diferenciarlos. Son los químicos, ácidos, hidrocarburos, vitales, agentes físicos, radiaciones, altas temperaturas, incendio. Agentes que son, o sea, cuando tienen su efecto nocivo, o sea, si hablamos que hay un efecto nocivo es porque en el sistema biológico va a generar algún daño. ¿Sí? Entonces, hay una interacción entre el xenobiótico, con distintas características, que ejercen en algún sistema biológico, incluso también hablamos algo más general a veces de sistema biológico, sino a veces hablamos de ecosistema, ya sea naturaleza, organismos, ¿sí? O sea, una persona o un animal, ¿sí? E intenta establecer, ¿sí?, la magnitud del daño en función de la exposición. O sea, empieza a evaluar también lo que es la interacción entre esos xenobióticos y los agentes biológicos. Y esa interacción puede estar medida de distintas maneras, ya sea por la intensidad, por las dosis, por las características del xenobiótico, características de los seres biológicos, ¿sí? Entonces, intenta establecer, ¿sí?, la magnitud del daño en función de la exposición de dicha gente. Se ocupa de la naturaleza, es decir, de la fisiopatología, de la toxicodinamia y de los mecanismos de las lesiones. Cómo se genera esa lesión. De la evaluación de los diversos cambios que se generan, ¿sí?, a nivel biológico. Es decir, que además va a abarcar lo que es cómo hago el diagnóstico, cómo hago un tratamiento, cómo hago prevención. ¿Sí? Entonces, va a ser todo aquello relacionado a un xenobiótico, a la relación que hay entre un xenobiótico y un agente biológico. En base a esto, en general se hablan de ramas de toxicología. Yo no lo incluí en la clase de hoy porque en el libro de toxicología clínica de Damin, desde ya le digo que lo que son los primeros, creo, 3 capítulos, que es en historia de toxicología, cinética y dinamia, si leen eso solo es más que suficiente, ¿sí?, para lo que es, o sea, no lean de otro lado. Si leen eso solo, ya está. Van a encontrar todas las definiciones, todas las ramas de la toxicología. Más o menos nombran como 16 en el libro. Y en realidad, cada vez fueron apareciendo más ramas de la toxicología porque fueron encontrando más formas de estudiar impactos de la toxicología. Cuando se habla de ramas de la toxicología, se intentan como fragmentar toda esta enorme cantidad de xenobióticos y posibles impactos, ¿sí?, en agentes, ¿sí?, biológicos. Aparece la toxicología clínica, que está abarcada al ser humano, el diagnóstico, tratamiento, prevención. Está lo que es la toxicología alimentaria, o sea, que solamente se ocupa de aquellos tóxicos o xenobióticos que están relacionados a los alimentos, ya sea como aditivos, el propio alimento, ¿sí?, o lo que es el transporte del alimento, ¿sí?, etc. Está lo que es la toxicología regulatoria, que va muy de la mano también de lo alimentario y de lo ambiental, porque lo que hace la toxicología regulatoria es establecer valores, umbrales de exposición, o intenta eso. Está la experimental, es decir, la de laboratorio, con ratones, que lo que intenta es establecer dosis letales o concentraciones letales para extrapolarlas al ser humano, porque es algo más que obvio que no se puede hacer investigación con humanos en toxicología. Y luego van a encontrar toxicología forense y legal, porque habla de ya los organismos muertos. Entonces vamos a encontrar que las muestras biológicas para diagnóstico son diferentes. Yo que hacer diagnóstico de una exposición a un tóxico en una persona viva, o sangre, orina, pelo. Si está muerto, sí le puedo sacar un pedazo de hígado, un pedazo de cerebro. O sea, claramente las muestras son diferentes, ¿sí? Está también lo que es la nanotoxicología, que es solamente la toxicología
que se ocupa son las nanopartículas, o sea, con tamaños, ¿sí?, menores a los 100, ¿sí?, nanómetros sería de medición, que hoy en día está muy en investigación por microplásticos, ¿sí?, y lo que es los metales también y eso. Bueno, y van a encontrar así, no sé, dije 16, no sé, me quedo corta, veterinaria, ambiental, ¿sí?, etc. Y ponerlos son bastante simples de entender cada una de esas áreas. Sepan que a lo que nos vamos a enfocar nosotros va a ser principalmente lo que es toxicología clínica, ¿sí? Por eso incluso el libro también tiene ese título, porque no abarca lo forense, lo legal, lo veterinario, ¿sí?, lo regulatorio, lo que es experimental, o sea, no vamos a ir hacia eso, vamos a ir a la implicancia, ¿sí?, del cerebro. Entonces, hay algunos conceptos que son muy importantes para entender y que vamos a ir manejando y que vamos a repetir en forma continua todo a lo largo de la cursada. Entonces vamos a necesitar no solo que se sepan las definiciones, sino que se sepan la utilidad de esta definición. Las más importantes son la de dosis letal 50, concentración letal 50 y la diferencia entre peligro y riesgo. Para eso, dos palabras diciendo de dosis, es la cantidad de un tóxico que ingresa al organismo en un tiempo determinado. O sea que vamos a tener una sustancia, un tiempo de exposición y un organismo que tenga. La dosis umbral es la dosis como límite, ¿sí?, por debajo de la cual el organismo no sufre daño, o al revés, por encima de la cual empieza a sufrir daño, ¿sí? Esta es la dosis umbral de daño, ¿sí?, que va a depender de cada sustancia, ¿sí?, obviamente. Vamos a ir a la siguiente. Dosis letal 50. La dosis letal 50 es una dosis que se calcula en experimentación, o sea, en trabajo de ensayo. Son las dosis que causa la muerte al 50% de los animales en experimentación. Se habla de población de animales en experimentación expuesto a una determinada condición. O sea, aquí tenemos que la dosis letal 50 es en un ensayo con animales donde ciertas condiciones bien controladas se lo exponen a dosis cada vez mayores y cuando a esa dosis donde la mitad de la población se muere, se habla que esa es la dosis letal 50. ¿Por qué hablamos de algo experimental? Porque la misma población expuesta a otras sustancias, vamos a encontrar que vamos a poder empezar a comparar qué tóxico es más peligroso, ¿sí? ¿Cuál va a ser más peligroso? ¿Aquel que tenga una dosis letal muy bajita o el que tenga la dosis letal muy alta? La baja, ¿sí? O sea, cuanto más baja sea la dosis letal 50, estamos hablando de que el tóxico es más peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque el concepto de peligroso es un concepto intrínsecamente asociado a la sustancia. Es una propiedad intrínseca de una sustancia, un producto, un fenobiótico de producir daño. O sea, el peligro va a estar dado por la dosis letal 50, la característica de este. ¿Sí? Cuando hablamos de concentración 50, cuando a lo que está expuesta la población es un gas o un vapor o un polvo o hielo. O sea, el concepto es el mismo, pero el xenobiótico al que está expuesto esa población tiene una característica física diferente. Es gas, polvo, niebla. Y en esos casos, la unidad de medición es diferente, por eso se habla de concentración letal. ¿Sí? ¿Qué diferencia entre peligro y riesgo? ¿Qué diferencia creen que hay entre peligro y riesgo? Puede ser que el riesgo también abarque a la persona, no solamente es el Bien, hay algo más que tiene que estar involucrado. El riesgo es una probabilidad. ¿Cuál es el riesgo
país, por ejemplo, ¿no? No se quisiera decir que riesgo país, ¿no? Digo esto porque ahora estamos todos en una situación de riesgo país altísima. Digo, riesgo país, riesgo de que le pase algo al país que no está muy bien, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo, Puede morirse, por ejemplo. hablamos de probabilidades de algo. No siempre habla de muerte, ¿sí? El riesgo. El riesgo es una probabilidad. Lo van a encontrar, por ejemplo, en trabajos de investigación como RR, riesgo relativo. No sé si alguna vez habrán mirado algo de esto, pero el riesgo es una probabilidad de que pase algo. O sea, cuando hablamos de riesgo, porque hay algo de incertidumbre, que puede estar bien o puede estar mal. Entonces, el riesgo va a depender de las características de, como decía la compañera, del organismo y de la persona, y de la exposición, es decir, del entorno. Y acá en toxicología siempre es muy importante la exposición, o sea, cómo está expuesto a ese entorno. Los clásicos ejemplos de riesgo y peligro son los de los volcanes. Es típico que dice la población, un pueblo que tiene un volcán. ¿El volcán es peligroso o es riesgoso? O sea, el volcán, el concepto de volcán es como es peligroso un volcán, vivir al lado de un volcán. Pero en realidad el volcán puede ser peligroso, pero el riesgo va a depender si está en actividad o no está en actividad. ¿Sí? No sé, ¿qué es un cuchillo? Es más peligroso que una cuchara. Pero en las manos del asesino correcto quizás se vuelva riesgoso, ¿sí? Las dos cosas, ¿no? Entonces va a depender bastante de esto. Y en los niños es donde más se ve esto de los riesgos. Porque el hecho de dejar un envase no rotulado que tiene una sustancia de limpieza no sé, en una mesa, en una botella de agua, el adulto quizás primero la agarra, la huele, le parece que hay algo que tiene más herramientas para evaluar ese riesgo de estar expuesto. En cambio el niño, el riesgo es mucho mayor. La misma sustancia, pero un niño mucho más riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? La exposición. Entonces ahí aparecen las herramientas de prevención. Rotular, poner altura, que no sé, que la tapa sea de alta seguridad, etc. ¿No? Hay que se entienda el concepto y no seguir agregando cosas como para mañana. Si hay dudas, me paran. Entonces, esa va a ser como la importancia de definir peligros y riesgos. Cuando hablamos de toxicocinética, es como hacemos un poco de abuso de la farmacocinética. O sea, es como que en realidad la farmacocinética y la toxicocinética estudian los mismos procesos dinámicos, ¿sí? Pero la intencionalidad o las características en farmacocinética es buscar un uso terapéutico, un uso de prevención, ¿sí? O sea, la finalidad no es generar un daño, sino evaluar, ¿sí? Si existe un beneficio en el ser humano. En cambio, en toxicología, en toxicocinética, son en aquellas situaciones, los procesos dinámicos, la absorción, distribución, metabolismo, eliminación, pero en un contexto de exposición, ¿sí? En donde sabemos que eso va a generar un daño. Es decir, cuando tenemos ya pasadas, ¿sí? Las dosis letales 50 o altas concentraciones, ¿sí? Entonces, hay muchas características que muchos tóxicos que ustedes, tóxicos no, vamos a ir a fármacos. Muchos fármacos, ustedes ya empecé que era un fármaco 1 o un fármaco 2, lo vieron. Yo decía, bueno, yo soy ayudante de fármaco, ya me la sé esta, ya me sé este metabolismo, bla, bla, bla. Nosotros no les vamos a preguntar los conceptos en fármaco, ¿sí? Porque no es en dosis terapéuticas. Cuando hablamos de dosis tóxicas se modifican características de metabolismo, características de distribución, características de absorción, ¿sí? Incluso de eliminación. Entonces, muchas veces van a encontrar
en la parte tóxico-cinética un montón de datos. Y yo digo, ¿pero esto tengo que saber? La realidad es que las cosas que hay que saber son las cosas en donde realmente va a haber un impacto, ¿sí?, en lo terapéutico o en el diagnóstico o en la clínica del paciente. ¿Sí? Así que en general mi intención cuando yo les vaya dando clases es marcar esas cosas. Porque, por ejemplo, paracetamol. Van a ver que paracetamol no hablamos de cómo baja el proceso inflamatorio, de cómo disminuye la temperatura. O sea, no vamos a hablar de las prostaglandinas. Vamos a ir directo al grano, directo de cómo genera el daño en el hígado. Entonces, no es que nos olvidamos de que tienen otras cosas, pero cuando les preguntamos cuál es el mecanismo de acción del paracetamol, es el mecanismo de toxicidad del paracetamol. No solamente lo referido a, ¿sí?, lo que ya habían visto también. ¿Sí? Desde ya les digo que esta clase no está nada como yo me quisiera, No me gustó de que ya conocen el tema, Bueno, para recordar algunas cositas que vamos a ir repasando después, en relación a algunas características que son importantes en tóxicos, es que hacemos mucho hincapié en relación a los fármacos, en las características o las formulaciones de los fármacos, ¿sí? Es lo que se llama fase farmacéutica de los fármacos, ¿sí? O sea, de los medicamentos. Es decir, cuando viene un paciente, porque les vamos a tomar un montón de casos clínicos, viene un paciente con ingesta de un fármaco. ¿Qué le preguntaría? Y dentro de esas preguntas que son de interés toxicológicos es: ¿cómo es el comprimido? ¿Es comprimido? ¿Es jarabe? ¿Es comprimido de liberación prolongada? ¿Es comprimido con cobertura hepática o tiene protección gástrica? O sea, ¿qué características tiene? Se tomó un veneno para rato. ¿El veneno es en gel? ¿Es líquido? ¿Son granulados? ¿Son escamas? O sea, y esas preguntas es porque modifican, ¿sí?, la absorción, que vamos a hablar de cada situación, ¿sí?, y pasan a ser importantes, ¿sí?, en la conducta terapéutica que van a poder tener. Bueno, va a llegar todo a biofase, ahí hará su mecanismo de acción, ¿sí?, y veremos las consecuencias terapéuticas en el caso de farmacocinética y acá no. Otra cosa que es importante es entender que hay algunos tóxicos que no tienen esto de necesidad. Hay algunos tóxicos que necesitan activarse metabólicamente para generar su daño. Hay otros que con el simple contacto ya generan daño, o sea, donde la dosis tóxica, ¿sí?, es igual a la dosis efectiva, o sea, a más concentración, más daño, a menor concentración, menos daño, y esos son en general los cáusticos, o los corrosivos, o los oxidantes. Son sustancias donde no hay una absorción, pero en el momento cero va a haber daño. O sea, todo paciente que ingiere un cáustico, siempre hay daño. Será mayor o menor dependiendo de las concentraciones. ¿Sí? Eso, ahí hablamos que la dosis efectiva es igual a la dosis efectiva. Después vamos a encontrar que eso no pasa con todos. Algunos tienen primer paso hepático, otros tienen que activar metabólicamente, otros dependerá si hay interacciones más de un fármaco. Otro concepto en toxicología importante es el de periodo de latencia. Voy directo al punto 4 porque los otros no son tan importantes, más o menos. No nos preguntamos, pero el periodo de latencia es súper importante. Entonces vamos a hablar de qué es el periodo de latencia, qué es lo que entendemos como periodo de latencia. Es el tiempo que transcurre entre la administración del fármaco hasta que comienza el efecto farmacológico. Esto no pasaba con los cáusticos. O sea, periodo de latencia, o sea, hubo contacto y ya está, ya empieza el efecto.
¿Por qué nos interesa esto? Porque van a ver que los periodos de latencia van a ser distintos, ¿sí? Según cada intoxicación. Entonces, esta ventana, ¿sí? Hay que más o menos, digo más o menos en el sentido de que no es esta densidad per se, no la podemos establecer ahora per se, sino que va a depender de cada xenobiótico que vayamos viendo y lo vamos viendo, pero vamos a hablar de este periodo de latencia. Porque cuando alguien, por la importancia que tiene al examen físico, a la interrogatorio, cuando les contemos casos clínicos de hice una sobreingesta de un fármaco, digo fármaco porque ahora es una exposición tóxico, la pregunta que siempre tiene que estar asociada, más allá de las características de ese fármaco, la dosis probable de ese fármaco, es ¿cuándo? ¿Cuándo fue esa ingesta? ¿Sí? Y esa pregunta de ¿cuándo? Intenta establecer ese periodo de latencia entre el momento de la exposición y ahora veo algo en el paciente, tiene clínica, todavía no tiene clínica, fue muy rápida, fue muy corta, y eso nos va a orientar un poco a saber si es probable que sea eso lo que ingirió, ¿sí? Si viene una madre con un bebé donde accidentalmente en vez de darle agua le dieron alcohol etílico, ¿sí? No sé, alcohol de farmacia, que no suceda, ¿no? Pero por las características que pueden ser iguales. Y el nene, eso fue hace una hora, y el nene no tiene ninguna clínica. El periodo de latencia entre la exposición y el momento que llega, y si no tiene clínica, nos da herramientas para decir, no, mirá, no le diste alcohol, simplemente le diste agua, ¿sí? Porque no va a haber chance que pasada una hora un bebé expuesto a alcohol, el 70%, 90% no presente ninguna clínica. ¿Sí? Entonces, el periodo de latencia entre lo que el paciente relata y lo que nosotros conocemos del fármaco nos da herramientas para apoyar un diagnóstico o excluir un diagnóstico. Los otros conceptos son el de índice terapéutico, que para entender índice terapéutico, en realidad ya lo tienen bastante interiorizado este concepto, es la relación entre concentración mínima eficaz y concentración mínima tóxica. La concentración mínima eficaz es aquella concentración, ¿sí?, por encima de la cual se observa un efecto terapéutico. O sea, la concentración mínima de litio, quiero que tenga estas cantidades, las concentraciones en sangre, porque sé que ahí está la concentración terapéutica. Ahora, la concentración mínima tóxica es aquella por encima de la cual ya empiezan a haber efectos tóxicos. Y volvemos digo litio porque es algo que más o menos pueden tener presente, ¿no? Entonces, el índice de seguridad va a ser el cociente, o sea, la relación entre estas dos concentraciones, entre la mínima eficaz y la mínima tóxica. Cuanto el índice terapéutico sea más estrecho, significa que hay más riesgo de que aparezcan toxicidades, ¿sí? Y eso va a hacer que a veces también tengamos, ¿sí?, la posibilidad de hacer dosajes, ver si es más probable, porque tiene un índice terapéutico estrecho, que aparezcan síntomas de intoxicación. Digo litio porque es el clásico ejemplo en donde un índice terapéutico muy estrecho y donde muy frecuentemente vemos pacientes que están a dosis terapéuticas, pero tienen una gastroenteritis, se deshidrataron, fiebre y de repente pasaron a estar en dosis tóxicas. Y no porque el paciente haya hecho una sobreingesta, sino porque tienen índices terapéuticos muy estrechos. Y hace que a dosis terapéuticas estemos frente a un paciente intoxicado. El otro concepto importante que vamos a ver 1.000.000 de veces, porque vamos a ver 1.000.000 de veces, es procesos cinéticos o de metabolismo de orden 0 y de orden 1. De orden 2 no sé, lo puse porque aparece todo el video, pero son de orden 1 y de orden 0 son los que vamos a ver. Lo puse solo para con una coherencia, no sé, en lo que escribí, pero lo que vamos a ver y lo vamos a ir repasando, van a haber tóxicos donde es más importante
Entonces ahí va a aparecer la magia del PowerPoint con otra vez esta diapositiva como para recordemos que era metabolismo de orden 0 y metabolismo de orden 1. Y vamos a encontrar que modifica ciertas características cinéticas que son importantes. Por eso es importante conocer estos procesos de metabolismo. Cuando hablamos de procesos de orden 0, hablamos de velocidades de metabolismo que son constantes. Es decir, que por más que le pidamos más, no va a poder. Tiene una limitación, el de orden 0, que es metabolismo, y lo que metaboliza, ahí queda. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a tener dosis de exposición más altas, esta sustancia va a empezar a concentrarse en plasma, porque su metabolismo, al ser constante, por más que esté la persona expuesta a dosis cada vez mayores, no puede metabolizarlo más tarde. Entonces empieza a aumentar la vida media de esa sustancia y empieza a generar efectos tóxicos, obviamente, mayores, y además el tiempo en el que persiste la clínica de toxicidad es cada vez mayor, porque la vida media empieza a ser cada vez mayor. El ejemplo clásico de esto es el etanol. Por eso se habla de muchas veces de valores en donde 50 miligramos de decilitro, el metabolismo suele ser bastante similar en toda la población, entonces se sabe que se puede llegar a metabolizar rápido, más de los efectos que pueda generar, pero bioquímicamente tiene una velocidad de metabolismo que puede ser constante. Pero si la persona llega con un valor de alcoholemia de 200 miligramos por decilitro, más allá de que va a llegar alcoholizado, ¿cuánto tiempo va a estar en la guardia ese paciente? Y si la concentración es de 200, el tiempo que va a estar necesitar estar en la guardia para recuperarse va a ser mayor que el que tiene 50 miligramos por decilitro, pero va a ser menor que el que llega con 500 miligramos por decilitro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vidas medias son distintas en cada paciente. Se prolonga esa vida media. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento está orientado a disminuir la vida media del tóxico. ¿Cómo? Dializando. Entonces, un etanol con valores mayores de 500 miligramos por decilitro se dializa. ¿Por qué? Porque es la única forma de disminuir la vida media del tóxico. Entonces, son conceptos en donde tienen una implicancia terapéutica, la implicancia también de cuánto tiempo va a estar el paciente en guardia, cuánto tiempo va a permanecer. O sea, hay muchas implicancias, muchos conceptos cinéticos en el abordaje. ¿Cuáles son los procesos de orden 1? Los de orden 1 son en aquellos en donde yo aumento el tóxico, la exposición al tóxico, pero el metabolismo aumenta. Entonces se mantiene constante, ¿sí?, la vida media y siempre tiene un mismo porcentaje. O sea, voy eliminando, ¿sí?, mayores cantidades. Es decir, que en el del orden 1 es como más piola para los casos de intoxicaciones, ¿sí? O sea, si vamos a tener un tóxico que tiene una orden de metabolismo de tipo 1, bueno, yo pongo más tóxico, pero le va a dar más al metabolismo, tiene una capacidad, va a depender si es un sustrato, van a haber otras variables, ¿no? Pero digo, la enzima va a aumentar su funcionamiento para eliminarse ese tóxico. Entonces la vida media va a ser constante, ¿sí? Mientras que los de orden 0 no, llegan a un límite y esto pues, es mucho más grave cuando mayor es la toxicidad. Es decir, que aquellos tóxicos que tengan metabolismo de tipo de orden 0 suelen ser más complejas las intoxicaciones que aquellos de los de orden 1. Y ahora vamos a ir, o por lo menos a mí me gusta arrancar con la cosa importante y después empezar con muy pequeñitas. Porque como verán, estiré datos de metabolismo cuando no hablamos ni de absorción, ni de distribución, ni nada. Porque esas son las variables más importantes. Ahora voy a contarles
puntualmente algunas características, ¿sí?, de lo que es las vías de administración, lo que es distribución, metabolismo, que cuando ustedes vayan viendo tóxico por tóxico van a ver que siempre va a haber el tóxico, generalidades de ese tóxico o características físico-químicas, y luego el segundo punto siempre es toxicocinética, y van a ver ADME, que es lo que se usa siempre, y van a ver una serie de datos. Entonces vamos a profundizar en cuáles son esos datos como para repasar simplemente eso. Cuando hablamos de administración, las vías de administración más frecuentes suelen ser la enteral, pero que sea más frecuente no significa que es lo único que tienen que pensar. Si algo que en toxicología sucede es que uno no se tiene que guiar por la frecuencia o la prevalencia en urgencias, ¿no? Sí, quizás en lo que es consultorio, pero en lo que es una urgencia uno tiene que pensar en todas las vías posibles. Es decir, llega un paciente intoxicado, y hay que pensar que quizás fue la vía oral, pero también hay que pensar que no haya parenteral, que no se haya inyectado algo, ¿sí?, venoso o subcutáneo, o que haya intentado inyectarse algo endovenoso y le salió mal y que hay algo subcutáneo, ¿sí? También son parches, ya sea parches de fentanilo o parches de nicotina, ¿sí? Las vías de absorción glucosas, en las pruebas de abuso es muy común, tanto el LSD o los formulados, ¿sí?, que pueden ser por absorción de celulares iguales, la cocaína, que es la absorción de glucosa nasal. Y en el caso de mujeres embarazadas hay que pensar el pasaje placentario y leche materna, si tiene esos casos. También hay que tener presente la inhalatoria, en lo que son intoxicaciones ambientales, por ejemplo, crónicas, más frecuente el inhalatorio hipodérmico, y que la intoxicación aguda. Cada una de estas vías de absorción tiene diferentes características. No es lo mismo la piel de un bebé, no es lo mismo la piel de, no sé, del muslo, que la axila, que la ingle, ¿sí? Esas características del grosor, del tiempo. Acá por ejemplo es muy importante el clásico, el de la burundanga. No sé si, claro, me tocó y después me desmayé. Le pusieron burundanga, se habló, me dio un papel la persona, recontra común. No, es que yo estaba en el colectivo, me bajé, me dieron un papel y después me descompuse y ese papel tenía algo y no sé qué, bla, bla. Es que, o sea, ya es como una línea en el sentido común que nos diferencia a los médicos de la población general, que quizás se den cuenta con el tiempo, espero que la logren, ¿no? Esta línea del sentido común médico, de que si a alguien le da algo en la mano y te descompones a los 2 minutos, la persona que te lo da también debería estar descompuesta. Debería estar con una máscara de protección dándote eso, o sea, no existe eso de que me tocó la mano y entonces yo después me descompuse, o sea, que tenía guantes la persona que te puso eso, se absorbe y la piel de la mano tiene la velocidad de absorción para que eso suceda, o sea, no dicen, me dieron algo a la bebida, que esa es otra realidad. Vos aceptaste una bebida de alguien que desconocías, no se te había tomado antes, también a veces pasa, pero bueno, también tiene otro nivel. Pero digo, me dio la mano y me descompuse y que o sea, por solamente entender la absorción cutánea inhalatoria, sabemos que eso es simple, ¿sí? O sea, no está relacionado y no hay nada cinético que pueda avalar algo de eso, ¿sí? Obviamente van a depender de muchas veces de las características fisicoquímicas. También habrán visto hace poco que se murieron 5 personas que bajaron a rescatar, que alguien, no sé, en un pozo donde había, bueno, los gases tóxicos, ahí ya hay una mezcla, o eso es una mezcla de desidia por parte de los bomberos, que no sé, falta de conocimiento, formación, no sé, porque
sabe que en un espacio confinado donde alguien está necesitando ayuda, hay que bajar con cierta protección. ¿Sí? Como, no sé, entrar en un incendio, como pasó en Cromañón, que la gente salía bien y volvían a entrar a rescatar amigos, y bueno, se volvían a exponer. Ahí se necesita reingresar a ciertos espacios, o sea, o confinados, como es un silo, un pozo, ¿sí? Se necesita protección especial, porque entras el bombero siempre, pero el bombero formado, porque sabe que tiene que entrar con elementos de protección personal para evitar ese tipo de cosas. Por eso digo que hace poco lo que pasó con estas 5 personas que fallecieron fue como, sí, existen tóxicos, gaseosos, metanos, que son hidrocarburos, sulfidrilos, que son gases tóxicos, que son a nivel del cianuro, donde se conocen esas toxicidades, se conoce que eso puede suceder. Por eso es que cuando ingresan, tienen que ingresar con elementos de protección personal. Liberación. Obviamente, cuando algo está, para que algo se libere, sí, tiene que haber ciertas características también de solubilidad de los compuestos. Hay algunos compuestos que son en exposiciones a altas dosis forman conglomerados. ¿Qué son conglomerados? Porque después cuando hablamos de conglomerados se pone difícil a veces. Voy a hacer preguntas Agrupación. Exacto. Lo van a encontrar también como visuales. ¿Sí? Conglomerados o visuales. ¿Alguna vez alguien intentó poner una pastilla en una cuchara? Háganlo antes en tu casa, si yo tengo varias pastillas y la van intentando disolver. Van a ver que no son iguales. Disolver, no sé, una aspirina que un comprimido de antibiótico. ¿Sí? Y eso es porque hay algunos fármacos que pueden, ¿sí? Disolverse más, pero cuando son muchos, hacen como conglomerados. La aspirina es un clásico que haga conglomerados. Y los pacientes que hacen sobreingesta con 30, 40 comprimidos, ¿sí? De aspirina, forman conglomerados. Porque una sola pastilla se puede disolver, pero entre todas hagan como una especie de pelota donde se va disolviendo como en capas. Y los conglomerados hacen que la cinética de absorción varíe un montón, porque no es que llega al estómago y se disuelve, sino que hay una pelota donde continuamente se está desmembrando y entonces es como si estuviese en exposición prolongada a ese tóxico. Entonces, los comprimidos que tienen la característica de generar conglomerados, aunque sean en escamas, y las escamas se pueden quedar entre medio de los epitelios, ¿sí? En el nivel estomacal se puede generar problemas, ¿sí? Con las trajeas en los niños también. Una pregunta, en ese caso, los conglomerados podrían asociarse al tipo de metabolismo o de lo que decías antes de la forma de eliminación, que vos tengas una que sea metabolismo de orden cero, entonces que al aumentar la concentración cada vez mucho más eliminar el organismo? No, porque acá es o sea, el metabolismo es una característica propia de en la etapa en donde ya el tóxico llegó a su órgano y está como enfrentándose a nivel enzimático, con su mecanismo de acción probable. En cambio, la absorción es antes que llegue a biofase. Entonces, acá uno puede hacer cosas. ¿Para qué? Para disminuir, ¿sí? La absorción. La vida media, el proceso de metabolismo, el volumen de distribución, todo eso va a ser lo mismo. Pero ¿qué sucede? Es como si el paciente estuviera continuamente tomándose una pastilla. O sea, esa sería como el ejemplo de ese conglomerado. Entonces, hace que a nivel de la absorción nosotros tenemos que hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, yo te hago un lavado gástrico y vos te tomaste 50 comprimidos de aspirina y tenés una pelota así en el estómago de aspirina, no va a salir por una sonda nasogástrica así. Lo más probable es que yo la rompa. Y si la rompo, acelero que haya más disolución del tóxico y se absorba más. Entonces, no va a ser mi primer medida de contaminación que piense. Pero sí, yo sé que eso se contamina. Yo no lo sé. Si
yo no conozco ese tóxico que hace conglomerados, no voy a tomar en forma correcta la decisión para que ¿sí? A ese paciente lo que le va a servir es que yo le carbón activado. Porque le tiro carbón y entonces lo recubro un carbón que lo absorbe y no va a generar una cosa. Eso se va a desgranando. Entonces, ¿qué hago? Le doy carbón activado sellado. Pero cada vez que se vaya a disolver ese conglomerado, le doy otra dosis de carbón. Entonces le doy otra dosis de carbón y eso genera que nunca se termine de absorber, que nunca llegue a su fase. Yo voy a dosar aspirina y no voy a tener cada vez valores más altos. ¿Por qué? Porque no llego a biofase, no se llegó a absorber. ¿Sí? Entonces, conocer cómo se libera un tóxico dentro del organismo te da la capacidad de tomar decisiones para evitar que llegue a biofase en la etapa de absorción. Pero sin modificar el metabolismo, porque lo que se absorbió va a ser el metabolismo exactamente. Bueno, ¿viste un poco lo que decíamos recién? ¿Sí? Cuando hablamos de absorción es porque ya llegó a la circulación, ¿sí? La lleva a la circulación sistémica. Es decir, que hablamos que hay un compartimiento que es presistémico. ¿Sí? Y ese compartimiento presistémico se habla, ¿no?, hasta la llegada, ¿sí?, en venas pulmonares. Y el clásico ejemplo es el del primer paso hepático. Cuando uno tiene el primer paso hepático, disminuye la dosis que le doy versus la dosis que va a terminar llegando, ¿sí?, a biofase. ¿Sí? Entonces acá hablamos siempre de circulación sistémica. Cuando llega a circulación sistémica. Entonces vamos a tener el concepto como importante, que es el concepto de biodisponibilidad o de droga biodisponible, ¿sí? Y también el de volumen de difusión que vamos a ver ahora. Y esto de biodisponibilidad es súper importante porque cuando algo tiene un gran efecto de primer paso hepático, ¿sí?, que disminuye, ¿sí?, la cantidad de droga que llega a biofase, hace que nosotros tengamos que pensar mucho la vía, ¿sí?, en la cual se administra. Me acuerdo cuando era reciente el primer año acá yo de tóxicos, me llamaron para ver venía a ver una paciente muy interesante, una intoxicación por morfina. ¿Qué pensarían ustedes que pasó? Digo, para ver si les pasa lo mismo que me pasó a mí, ¿no? A mí me hizo una intoxicación con morfina, lo primero que me esperaba era alguien en coma, no sé. Claro, no opioides, síndrome opioides, alguien en morfina. Bueno, pero había sido violal, se había tomado jarabe, estaba en la cancha. Iba como yo, resto, hermano, y más fue la descripción, ¿no? Pero entendí como, qué importante, que yo lo pregunté, ¿cómo se administró la morfina? No es que se inyectó 5 ampollas de morfina y ahí estaba medio mundo a traerle. Se ha tomado el frasco de jarabe de morfina, 4 por 1000, no sé qué así, a 1 por 1000, decís, no, nada, tiene un 40% de disponibilidad, o sea, no llega a nada. Si toman jarabe, no llega a nada. Pero digo, la clínica que uno espera no es la misma, porque la dosis que llega a biofase es muchísimo menor. ¿Sí? Entonces, es importante saber la vía de administración y si esa vía de administración tiene, ¿sí?, un primer paso hepático alto o la biodisponibilidad, ¿sí?, baja. Entonces, este va a ser un dato importante a conocer. Antes de eso, acá llegar acá, porque si me van a dormir. Entonces, una vez que la sustancia llega, ahora voy a volver. Cuando la sustancia llega, ¿sí?, a biofase, lo siguiente es pensar cuánto de esta sustancia que llega a biofase se va a distribuir en el organismo. Y las características con las cuales se distribuyen en el organismo
obviamente cuanto mayor liposolubilidad, lo que va a suceder es que va a difundir más a través de membranas y el volumen de distribución va a ser mayor. El volumen de distribución vendría a ser como cuánto se llega a expandir, a distribuir en el cuerpo, ¿sí? Pero el concepto o el valor, ¿sí?, de volumen de distribución, ese numerito, ¿sí?, sería el volumen de líquido que sería necesario para contener la dosis del tóxico absorbido si la concentración de mismo fuera igual a la plasmática. Es decir, el volumen de distribución es un volumen teórico, es un volumen supuesto, ¿sí? O sea, supongamos que cuando el tóxico ya se absorbió y tiene, ¿sí?, una determinada concentración plasmática, el volumen que yo necesitaría para la dosis que le administré al paciente, el volumen teórico que yo necesitaría, para que esa dosis llegara en ese volumen teórico a la misma concentración que la plasmática. Yo en esto me imagino, ¿sí?, no sé si a ustedes les gusta la leche chocolatada, por ejemplo, pero no es lo mismo el Nesquik que otras marcas. No sé si me habrá pasado, de que no está igual de chocolatoso, ¿no? Porque no se, es como que no se distribuye, no se disuelve en la leche de la misma manera, ¿sí? Uno tiene que agregarle más cucharadas para que sea más potente la reacción. Entonces, el volumen de distribución debe ser a esa cantidad, ¿sí?, de cacao, por ejemplo, que ustedes quieran. ¿Cuánto le tengo que poner de leche para que me quede a la concentración que yo quisiera que fuese plasmática, ideal, ¿no? Entonces, hay algunos que necesito mayor cantidad de leche, mayor volumen de distribución y otros menos, ¿sí? Entonces, vendría a ser como esa cantidad teórica de líquido que necesito para alcanzar, en base, conociendo yo previamente la dosis del tóxico, para alcanzar la misma concentración que la plasmática. Solemos preguntar mucho la definición de volumen de distribución. Y también solemos preguntar mucho cuál es la utilidad en toxicología. Y eso es porque en toxicología, cuando los volúmenes de distribución son grandes, es porque el tóxico llega a muchos tejidos. Y eso da la posibilidad de que el tóxico se deposite o se concentre en otros lados. Y habla de la posibilidad de que por más, además que yo lo quiera sacar del plasma, luego se va a redistribuir nuevamente. En uno de los tóxicos donde más importancia tiene es en el plomo, donde el plomo, ¿sí?, va a tener parte que está en sangre, en el óvulo rojo, parte que se va a distribuir en tejidos blandos y otras partes que se van a distribuir en tejidos donde se deposita, que es en el hueso, donde están durante años. Entonces tiene un volumen de distribución altísimo el plomo. Y esto es porque se depositan muchos tejidos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los órganos florados, plaguicidas. Los plaguicidas son muy liposolubles y se acumulan en el tejido graso. La placenta, la médula, y aparece la posibilidad de que sigamos detectando, ¿sí?, plaguicidas y órganos florados muchísimo tiempo. ¿Sí? Porque el volumen de distribución es muy amplio. Lo otro que nos sirve es que cuando el volumen de distribución es muy chiquito y hay mucho en plasma y poco distribuido, tengo más chance de poder realizarlo y de sacarlo de sangre a dosis altas, a dosis toxicas. El otro concepto que agregamos acá, que utilizamos y que nos interesa mucho, que es el de vida media. En general, así ahora el niño saca en una hoja y le digo, escriban definición de vida media, la experiencia me demuestra de que en general el 80% ya sabe la definición de vida media. La vida media sí que es el tiempo, sí que se tarda para que la concentración plasmática
de la sustancia de la droga inducida al cuerpo se reduzca a la mitad. ¿Sí? Ahora, sí les suele costar mucho más pensar por qué no interesa saber la vida media de los tóxicos y de los metabolitos tóxicos. ¿Por qué? Que decimos que se elimina las 4 vidas medias. Bien, ¿qué pasa cuando pasan las 4 vidas medias? Cuando la concentración de droga no alcanza la concentración mínima productiva. Exactamente, no es lo mismo del equilibrio que pasa. Entonces, ¿qué implicancia tiene eso? La implicancia que tiene es que si una sustancia tiene una vida media muy larga, el tiempo que esperamos que el paciente se pueda mejorar clínicamente va a ser 4 vidas medias. Por otro lado, si yo quiero eliminar del organismo un tóxico, yo sé que va a depender de las 4 vidas medias. Y les voy a dar un ejemplo que lo van a ver muy pronto, que es el del monóxido de carbono. El monóxido de carbono se hace diagnóstico con carboxihemoglobina. O sea, sacamos sangre, pedimos un sangre de carboxihemoglobina y nos da un valor determinado. El tratamiento es ponerle oxígeno. Existen distintas modalidades de oxígeno. Existe modalidades de la fracción inspirada de oxígeno en distintos porcentajes. Y existen además oxígeno normobárico e hiperbárico. ¿Qué es lo que hace el oxígeno con el monóxido de carbono? Compite, ¿sí?, con la hemoglobina, entonces disminuye la vida media. Y el tiempo que yo dejo al paciente con oxígeno va a depender de cuánto le disminuye la vida media. Y el tiempo que yo tengo para detectar la hemoglobina, la carboxihemoglobina en sangre, van a ser las 4 vidas medias de la carboxihemoglobina aire ambiente. Entonces, si el paciente viene en una disposición con monóxido de carbono y yo no le hago precozmente el análisis de carboxihemoglobina, lo más probable es que yo me pierda ese evento. Porque si lo dejo en la sala de espera durante 6 horas, ya pasaron casi 4 vidas medias y cuando quiera detectarlo no lo voy a encontrar. Y la culpa va a ser porque yo estoy utilizando un método para diagnosticar algo que supera, en el momento que lo estoy aplicando, supera las 4 vidas. ¿Sí? Entonces, la vida media me va a servir para saber qué tratamientos puedo utilizar, por cuánto tiempo lo puedo utilizar, por cuánto tiempo el paciente puede presentar clínica, sintomático o no, cuándo puedo utilizar una medida de diagnóstico. Entonces va a tener muchas implicancias, ¿sí?, en los abordajes. Y obviamente va a ser distinto de cada tóxico y vamos a reforzarlo cuando veamos cada tóxico. Pero saber la definición y la utilidad es algo muy, muy importante. Lo vamos a volver a ver, ¿no? Sí, bien, ahora vamos a ir a lo que es la... Bueno, hay muchos factores que influyen en la absorción. O sea, no hay características que son de las preparaciones de farmacéuticas, de lo que hablamos. Hay características físico-químicas de los tóxicos, ya sea la solubilidad, la concentración, la viscosidad, si es un gas, las partes por millón que tenga o el tamaño molecular, ¿sí?, para ver si se absorbe o no y en qué lugar del pulmón se absorbe. La circulación de la absorción, ¿sí? Por ejemplo, la cocaína por mucosa nasal se absorbe mucho más rápido que la cocaína vía oral, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque el nivel de circulación, ¿sí?, a través de la mucosa nasal es mucho mayor, ¿sí?, que lo que es vía gástrica, además de que podría provocar una necrosis. Pero cuando veamos Biohackers y cocaína, vamos a volver a esto. Después existen distintos mecanismos para pasaje de membrana que hacen a la velocidad de difusión. Me ha llevado muchos años entender la importancia de esto en la clínica, de la difusión pasiva, de la filtración de los agentes activos y la difusión facilitada.
esto porque aquellos tóxicos o en situaciones de exposición a dosis tóxicas, en tóxicos donde el pasaje de membrana es a través de difusión pasiva, la velocidad en que aparece la clínica suele ser mucho más rápida y más neurológica que cualquier otro tóxico. Aquellos tóxicos que requieren para su acción un facilitado, un testigo, algo que requiera una maquinaria donde se necesita que dé el gasto energético, suelen ser tóxicos que demoran más su inicio de mecanismo de acción y también suelen ser tóxicos con complicaciones multisistémicas, no solo de un solo órgano, sino que suele ser, no suele haber como una clínica predominante de un, a veces puede haber alteraciones metabólicas, acidosis, alteraciones en estado de debilidad. Bueno, la difusión pasiva simple, que saben de su energía, el tamaño molecular, va a depender mucho de las características de las sustancias, ¿sí? De esto lo que más nos va a interesar es el concepto de ionización molecular y arrollamiento iónico. Entonces, otra cosa que preguntamos, pero porque lo usamos un montón, ¿sí? El atrapamiento iónico, como medida para aumentar la eliminación del tóxico. Para esto tenemos que repasar rápidamente, ¿sí? Algunos conceptos de lo que es el pK, ¿sí? De las drogas, de sustancias que son ácidos o bases débiles. ¿Qué significa que una sustancia sea ácido o base débil? Significa que en un determinado medio va a poder presentar una parte ionizada y una parte no ionizada. ¿Sí? ¿Qué va a depender? Va a depender obviamente del pK de la sustancia. Esa va a ser como la característica. El pK de la droga es el pH en el cual la droga presenta un 50% ionizada y un 50% no ionizada. O sea que el pH es propio de cada droga. ¿Sí? Sí. Y va a depender obviamente si es ácido o base. Las únicas sustancias que tienen pKa son las de pKa ácidos, ¿sí? Porque son ácidos débiles. ¿Sí? Es decir, que tienen esta posibilidad de comportarse según el pH del medio en una fracción ionizada y una fracción no ionizada. El otro concepto importante es que cuando la fracción está no ionizada es muy liposoluble. O sea, cuando está no ionizada, atraviesa las membranas y se distribuye como se le antoja. Entonces, yo la quiero atrapar, tipo, te quedas acá y no te mueves de acá, te tengo que ionizar. Eso se llama atrapamiento iónico, porque lo que atrapo es a la fracción ionizada. ¿Por qué me interesa esto? Porque si yo quiero a un determinado tóxico atraparlo en la orina para que no se reabsorba, lo puedo atrapar modificando el pH del medio y dejando ahí a la fracción ionizada. Solamente podemos alcalinizar. Está prohibido acidificar. Está prohibido y para el organismo es un daño que haya acidosis. O sea, en el cuerpo, ¿sí? La acidosis es daño. Un pH ácido siempre habla de que algo está mal. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos acidificar el medio, estamos nosotros agregando un daño. Entonces, punto número 1, si alguien les habla de acidificar la orina, porque no intentar hacer como para eliminar algo, porque la vía de eliminación va a ser renal, está mal. Nadie les puede proponer acidificar algo. En la literatura en el sentido de, no sé, literatura vieja, se hablaba de acidificar
¿sí? Los medios. Pero era algo de acidificar de una forma teórica, donde uno se acidificaba bases, ¿sí? Débiles, aumentaba la eliminación, sí, ok, pero además aumentaba complicaciones. Entonces, cuando se hicieron estudios o trabajos en donde se evaluó riesgo-beneficio de acidificar, se vieron que más allá de aumentar la eliminación del tóxico, se aumentaban un montón de complicaciones médicas. Entonces, no es que se desaconseja, se prohíbe, ¿sí? Directamente acidificar. Así que si alguien les pregunta, porque Guillermo suele preguntar en los exámenes, no sé qué no toca el examen de primer parcial, pero háblame o qué es la acidificación de orina o cuándo se utiliza la acidificación urinaria, los quiere hacer pisar el palito. No les está diciendo que les explique, ¿sí? Si quieren, ustedes se lo pueden explicar, porque técnicamente significa acidificar, pero es algo que ya no se utiliza y no se hace porque genera más riesgos que beneficios, ¿sí? Sí, lo que hacemos es alcalinizar. ¿Qué vamos a alcalinizar? Tóxicos que sean bases débiles. Ácidos débiles. ¿Sí? El ejemplo más clásico y más fácil para que puedan llevar como ejemplo de atrapamiento iónico a través de la alcalinización de la orina es el ácido acetilsalicílico. O sea, la aspirina es una sustancia que es ácida, ácido débil, y uno de los tratamientos que existe es alcalinizar la orina para generar un atrapamiento iónico y aumentar la eliminación de la excreción renal. ¿Sí? Ahora, yo hoy como que les venía de hablar del concepto de atrapamiento iónico, y cuando Guillermo en la clase de abordaje del paciente intoxicado van a hablar quizás de alcalinización de la orina. Igual yo ya se lo estoy hablando porque no contárselos ahora, nada, me quedo con las ganas. Entonces, alcalinización de la orina, lo que hacemos es dar bicarbonato de sodio, ¿sí? Pero con dos objetivos. Uno, que el pH urinario sea entre 7.5 y 8, o sea, no supere, ¿sí? El valor de 8 en general, porque ya supongamos que sea más de 7,5 uno se queda como contento, porque sabemos que en ese valor estamos alcalinizando el medio para óptimamente generar el atrapamiento iónico, pero lo otro el otro objetivo es que el pH sanguíneo tampoco se nos vaya al demonio. Ahora, eso no suele suceder mucho, es así como que para evitar, porque en general son sustancias que generan acidosis, la propia aspirina genera acidosis. Entonces, muchas veces no es el miedo del pH sanguíneo, sino uno que quiere apuntar más a ver si logramos realmente el atrapamiento iónico. Pero siempre hay que controlar el estado ácido-base. ¿Sí? En ese estado ácido-base vamos a buscar de que el pH sanguíneo no sea mayor a 7.45. Hay otras sustancias que también podemos hacer alcalinización de la orina, y eso lo vamos a ir viendo tóxico por tóxico, si no intenten memorizar así todo de golpe, pero la idea es que conozcan o que sepan explicar el atrapamiento iónico, ¿sí? Y por qué es importante. Bueno, la distribución facilitada en general es a través de un carrier. Esto del uso de carrier más allá de que no hay consumo de energía, tiene la característica de que pueden ser saturables, selectivos, la competición, la reversibilidad. Y una de las características, por ejemplo, en un tóxico donde utilizamos la importancia de que tiene este tóxico un carrier particular, es el caso de la manita faloides. La manita faloides, que es un hongo, ¿sí? La toxina, ingresa al hepatocito a través del mismo carrier que la insulina, a la penicilina. Es el mismo transportador de la penicilina. Y el tratamiento es dar penicilina en altas dosis. Obviamente, siempre la limitante es la gente que es alérgica a la penicilina. Pero damos altísimas dosis de penicilina solamente
para competir en este carrier a nivel hepático. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, la forma de distribución a través de una utilización de una proteína carrier es importante, porque es lo que vamos a utilizar para competir y no ingrese la toxina de manita faroides, que da patoxicidad, y le damos frecuentemente, ¿sí? Penicilina. Después tenemos los transportes activos, que obviamente consumen energía. Los consumos de energía tienen su costo, ¿sí? Dentro de este costo está que aparezcan a veces radicales libres, que aparecer, ¿sí? Alteraciones, ¿sí? En lo que son NADH, NADPH, ¿sí? Alteraciones a veces de esos que vienen en sensores mensajeros, ¿sí? Así que suele ser de el concepto de filtración quizás está más, lo vamos a encontrar más en lo que es el uso de diálisis, hemodiálisis, ¿no? Y hemoperfusión. Digo esto porque, mira, la ruina de la película, acabo de decir. Bueno, te sigo contando, cuando hablamos de hemodiálisis y hemoperfusión van a ser dos conceptos que vamos a hablar muy seguido, de hemodiálisis y hemoperfusión, como medidas de tratamiento de pacientes. Más allá de que hayan diferencias en lo que es las membranas, lo que es el tamaño molecular, una de las grandes, y hablar del costo no obviamente que tienen, la hemoperfusión es mucho más costosa, la hemoperfusión tiene la característica de que tienen cartuchos de carbono activado. Entonces, aquellas sustancias que son muy afines al carbono activado, cuando uno hace una hemoperfusión con cartuchos de carbono activado, más allá del tamaño molecular y de la membrana, son sustancias que se pueden adherir a estas cartuchos de carbono activado de hemoperfusión y tienen más éxito, ¿sí? La medida de decontaminación a través de la hemoperfusión. ¿Qué más puedo decir? No, no en relación a lo que es la eliminación, no, creo que sería hablar del metabolismo. Vamos a ver acá, porque no me acuerdo de seguir. Se habla de metabolismo y eliminación. No queda mucho, porque lo que es toxicodinamia es repasar. O sea, toxicodinamia, que es un mecanismo de acción, les voy a contar algunas cosas que son importantes, pero cuando veamos tóxico por tóxico vamos a ver cada mecanismo de acción. En general, es como hacer englobar que son las cosas más groseras que hay que tener en cuenta cuando se habla de mecanismos de acción. Nada, nos falta hablar de la fase 1 y fase 2. O sea, ya podría seguir la clase sin el trabajo. Porque nos falta hablar de que en el metabolismo existen fase 1 y fase 2. ¿Sí? Esto de fase 1 y fase 2 serán si es por óxido de reducción o por conjugación. Esto muchas veces tiene que ver también con algunos mecanismos de toxicidad. Porque si hay algo que en tóxico van a encontrar es que cuando hay mucho daño aparece mucha, obviamente, apoptosis, necrosis o muchos intentos de arreglo, ¿sí? Ya sea tanto de ADN o proteínas o lípidos, y aparece mucha formación de radicales libres. La generación de radicales libres y intermediarios de
especies reactivas del oxígeno es algo que es muy frecuente en toxicología. Y son responsables, en caso de que el paciente no se muera, ¿sí?, de secuelas o daños crónicos. Damos la bienvenida de nuevo. Solamente porque es súper importante que en la función digestiva hay que intentar saber si son comprimidos de seguridad entérica, liberación prolongada, nosotros a veces no sabemos si hacen conglomerados o no hacen conglomerados, hay que dejarlos. Y otra de las características es que hay algunos tóxicos que tardan más en absorberse en intoxicaciones. Por ejemplo, las benzoesatinas o las sustancias anticolinérgicas, ¿sí?, demoran el vacío gástrico en dosis tóxicas o generan pilorespasmo, y entonces el pico de absorción se puede estar demorado o el tiempo en que se hace el pasaje, y el momento que yo puedo dar el carbón activado se empieza a prolongar. Si yo es una instancia líquida, hacer un pasaje rápido, entonces tiene que ser la medida de contaminación gástrica, tiene que ser la primera hora, 2 horas. Pero hay algunos tóxicos que o retardan el vaciamiento gástrico por pilorespasmo o por propias características del tóxico, y eso da tiempo a la medida de contaminación gástrica. Los de liberación prolongada y cubierta entérica, podemos utilizar algo que van a ver, que es la derivación intestinal total, que lo van a ver la próxima clase, pero lo van a entender mejor cuando vean qué es la derivación intestinal. Bueno, esto ya lo saben. Esto ya lo hablamos. Esto también, vieron que hasta ahora el metabolismo. En relación al metabolismo, lo más importante es, primero, que no todo metabolismo es para detoxificar. Entender que hay unos tóxicos que el metabolismo es malo, termina generando una activación metabólica, es decir, un metabolito más tóxico. Ahora, por ejemplo, lo que van a ver es el metanol. Cuando vean, primero vamos a ver en gases y luego alcoholes. Y entre los alcoholes, el metanol en sí no es tóxico, sino, no es tóxico, es decir, no es lo más peligroso. Lo que sí va a ser de gravedad es cuando se activa metabólicamente y genera ácido fórmico. Entonces, hay algunos tóxicos que la activación metabólica es importante. Y muchas veces preguntamos, ¿qué es la activación metabólica y cuáles son tóxicos que son ejemplos de activación metabólica? ¿Sí? Paracetamol y metanol son como los clásicos. Hay hidrocarburos también, etcétera. Ya vamos a ver cómo. Y las formas en que podemos clasificar si estas vías metabólicas o de biotransformación, en realidad son los de fase 1 y fase 2. Los de fase 1 se conocen como activación, donde son la oxidorreducción, ¿sí?, y la hidrólisis, si no mal recuerdo, y los que son la fase 2 son los de conjugación, es decir, que se unen covalentemente a algo. ¿Sí? La fase 1 es oxidorreducción, ¿sí?, y la hidrólisis y la oxidorreducción va a generar siempre productos intermediarios de especies reactivas del oxígeno, alteraciones en sustancias que son, ¿sí?, electrofílicas, o sea que van a buscar esos electrones y van a empezar a unirse a lípidos, proteínas o ADN y generar daño a donde se ve. Entonces, cuanto más fase 1 tenga en el propio lugar, va dañando todo lo que viene a su alrededor. ¿Sí? O sea, no es que va a terminar, tiene que ir a un sentido definitivo, no. En donde se genera ese metabolismo que no se origen, ahí es donde está generando daño. Puede luego ir distribuido. Sí, pero el lugar donde se metaboliza va a ser el lugar, obviamente, el órgano de más. Necesitan con ácido
uronio, glicina, con ácido acético. Entonces tenemos la limitante de que esté la presencia de esa otra sustancia para que se nos... Entonces tenemos este paso limitante en donde muchas veces, si es porque necesita ácido glucurónico y necesita ácido acético, bueno, hay que ver si hay de vía metabólica que se enlentece y genera acúmulos de otras sustancias que pueden llegar a ser dañinas en el organismo. Las citocromo P450 que tienen la característica de variabilidades genéticas enormes, que haya diferencias entre hombres y mujeres, etnias, etcétera, y hace muchas veces o es responsable de las interacciones medicamentosas. Y estas interacciones son para potenciar toxicidad o para disminuir la toxicidad. Y a veces la inmadurez enzimática para los niños a veces es protectora, porque a veces nos protege de que se generen algunas metabolizaciones. Bueno, estas son algunas de las aburridos. Vías de eliminación. Saber la vía de eliminación nos va a servir para saber dónde buscar el tóxico. Muchas veces creemos que todo se hace diagnóstico en sangre. No. La gran mayoría, si tenemos muy pocos tóxicos a veces que están en la sangre y podemos detectar en sangre y saber en base a esto la toxicidad. La gran mayoría son fármacos anticonvulsivantes, litio, paracetamol y aspirina son los únicos. Pero muchos otros los detectamos y hacemos diagnóstico por la clínica y la presencia en el tejido, órgano, líquido, lo que sea, donde lo podemos llegar a detectar como lugar de eliminación. Es decir, orina más frecuente, ya sea muestra aislada, orina 24 horas. También podemos utilizarlo como diagnóstico de la materia fecal. El clásico de materia fecal es el bululismo, donde la muestra más importante es la materia fecal. También tenemos diagnósticos por vía pulmonar, es decir, detección de monóxido expirado, por ejemplo, en el caso de tabaquismo, para saber si es verdad que ya está fumando o no, o si queremos detectar alcohol, ¿sí? Etanol, o si queremos saliva, ahora hay kits de detección en saliva de drogas de abuso. Pero acá vamos a tener algo que es muy importante, que es la validez del método con que se hace el diagnóstico. Uno tiene que saber dos cosas para hacer diagnóstico: dónde buscar el tóxico y la especificidad y la sensibilidad del método diagnóstico. Eso lo vamos a ver cuando veamos cada uno de los. Pero acá a grandes rasgos, a ver, ¿existen otros lugares? Sí. Existe semen, pelo, leche materna, líquido amniótico, meconio, hay un montón, ¿sí?, de otros tejidos donde uno puede hacer diagnóstico, donde hay eliminación. Uno tiene que saber cuáles son y si son factibles, ¿sí?, los sitios para bueno, vamos a hablar algunas palabritas de toxicodinamia. En relación a toxicodinamia, ¿sí? La toxicodinamia es el mecanismo de toxicidad. El mecanismo de acción, la toxicodinamia, es lo mismo, ¿sí? Se refiere a cuáles son los mecanismos de toxicidad. No le vamos, esto de la potencia, la eficacia, están en general más de la mano de importancia de lo terapéutico, ¿sí? En tóxico, no digo que no sea importante, pero digo, muchas veces no es, sería como el ideal poder conocer estas variables, pero no suele ser lo que habitualmente conocemos, ¿sí? Los mecanismos de toxicidad van a depender, ¿sí?, del tipo de uniones que los tóxicos pueden hacer, ¿sí?, a órganos, a tejidos blancos, ¿sí?,
Obviamente entender que lo que es la unión covalente van a ser las uniones más estables, ¿sí? Y vamos a encontrar que son frecuentemente, ¿sí?, en lo que son ADN, ¿sí?, y proteínas a nivel celular. Pero también tenemos otros tipos de uniones que pueden llegar a ser más inestables, las no covalentes, a veces están dadas a través de sustracción de hidrógeno, ¿sí?, o directamente a través de mecanismos de acciones que están ligados a alteraciones enzimáticas, ¿sí? Es decir, que pueden detener alguna acción enzimática y como tanto inhibir síntesis ya sea de proteínas. Y cuando hablamos a este nivel de alteraciones enzimáticas, va a depender de la funcionalidad de las enzimas que alteran. Por ejemplo, si alteran enzimas de la respiración celular, el impacto va a ser mucho más rápido que si lo que altera es la síntesis de los factores de coagulación. Entonces, cuando el mecanismo de acción está ligado a inhibir una vía enzimática, va a ser muy importante que sepan la utilidad de esa vía enzimática, porque va a depender de cuál es para saber el momento que nosotros esperamos tener una clínica. Si un paciente se toma accidentalmente o intencionalmente warfarina, ¿sí?, yo no voy a esperar que el paciente la ingesta que tenga clínica de hemorragia efectiva, porque hasta que genera el efecto de alterar la coagulación pasa mucho tiempo. Entonces, eso solamente lo sé si sé cuáles son, ¿sí?, las vías enzimáticas que alteran. En cambio, si es monóxido de carbono o cianuro, para algo más rápido, que inhibe la respiración celular directamente a nivel mitocondrial, entonces sé que eso va a ser muy rápido. Entonces, el gas de cianuro va a ser una clínica muy rápida y muy grave. Bueno, a veces, sí, determinados agentes lo que hacen es alterar de distintas maneras, ¿sí?, la molécula blanco, ¿sí?, puede ser porque simule una estructura, ¿sí?, o un ligando. Esto de alterar la función es muy frecuente en los metales. Los metales son, en el organismo ingresan como un átomo, ¿sabes? Cadmio, plomo, arsénico, son elementos de la tabla periódica. Entonces, cuando ingresan a la célula o al organismo, lo que sucede es que suelen simular calcio, sodio, fósforo, y entonces generan alteraciones por similitudes a otros, ¿sí?, iones que son de importancia fisiológica. Cuando veamos cada uno de los metales vamos a encontrar, ¿sí?, qué pasa entre el plomo y el fósforo, ¿sí?, el calcio y el flúor. Otras veces directamente su mecanismo de toxicidad está ligado directamente a la destrucción de la molécula blanco, ¿sí? Generalmente esto va más de la mano de la generación de radicales libres. Lo vemos, por ejemplo, con el paraquat. El paraquat lo que hace es transformarse en un radical libre, ¿sí?, a nivel pulmonar y destruye el pulmón. O sea, el órgano blanco y por destrucción del pulmón directamente. Es una generación continua de radicales libres en un órgano donde el oxígeno está continuamente presente. Entonces es muy peligrosa la exposición al paraquat porque genera, ¿sí?, rápidamente insuficiencia respiratoria y muerte, y uno lo primero que hace es la insuficiencia respiratoria y no de oxígeno. Y lo que está haciendo el paraquat en el pulmón es generar más especies reactivas del oxígeno, y entonces uno le da más oxígeno y es como que estimular al paraquat a generar mayor toxicidad. Entonces hay algunos tóxicos que la formación, el mecanismo de toxicidad está directamente ligado a la destrucción de la molécula, al órgano blanco. Perdón, que ahí no hay tratamiento. Sí, muy poco efectivo, pero hay. Okay. Sí. Hay antídotos.
La formación de neoantígenos ya es un poco más, quizás, como conocer acá directamente cuáles son aquellos que puedan llegar a generar neoantígenos. No se conoce tanto a este nivel. Incluso hay una rama de la toxicología que es la inmunotoxicología, ¿sí? Un poco que habla de la generación de cuáles no bastante nuevo, ¿sí? De alteraciones inmunológicas que generan, formación de astenos, ¿sí? Algunos forman como si fueran como sustancias nuevas que se llaman aductos, como proteínas, ¿sí? Que generan alteración inmunológica y respuestas inflamatorias exageradas. Otros son mecanismos inespecíficos, ¿sí? Que son en general alteraciones del medio interno, ¿sí? Que van a encontrar que en general son alteraciones enzimáticas donde hay mucha acidosis, muchas alteraciones generales, igual disolución de membranas. En los hidrocarburos vamos a encontrar, ¿sí? Algunas de estas características de necesidad. Cuando se hablan de segundos mensajeros o alteraciones de ciclo de Krebs, NADH, el litio, por ejemplo, es uno de los tóxicos que genera alteraciones con el fosfato, entonces genera muchas alteraciones de muchos órganos, ¿sí? Que parecían no estar involucrados, y la línea, ¿sí? Común de daño es segundos mensajeros, ¿sí? Estos a veces suelen ser los más difíciles de comprender, ¿sí? o la magnitud, ¿sí? de la variedad de alteraciones que puede llegar. Así que ya terminamos. Seguir hablando de más mecanismos de acciones, más radicales libres, el nombre de los radicales libres, saber que existen enzimas que van a intentar arreglar y otras intentar. Es como, bueno, meternos en un terreno en donde sería repasar algo, ¿sí? Que además lo vamos a ver cuando veamos cada uno, ¿sí? De los tóxicos. ¿Sí? Cuando veamos cada uno de los tóxicos, vamos a hablar nuevamente de los mecanismos de actividad. Desde ya les voy avisando que todos los martes les voy a tomar examen. Esto que llaman los parcelitos es lo mismo. Yo los tengo ahí en los jueves, quizás vos podés chusmearles. Tienen acá a alguien que ya sabe cómo es la cursada, pero que yo les tomo parciales todos los martes, ¿sí? El motivo principal es porque ser hijos de Origón es una característica bastante denominador común del estudiante de medicina. Y los corrijo, hago devolución, no les pongo una nota, pero sí aprobado o desaprobado, como para saber cuando les tomo el examen si eso es que los va a beneficiar o no. Si en general el examen es el examen. Si los parcelitos les fue todo mal y el examen les fue excelente, se les baja puntaje porque los parcelitos fueron un desastre. Pero aparece, uno los mira o los revisa cuando quiere saber si eso los puede llegar a ayudar o no. O sea que si te va mal te van a matar al final. Al final del tiempo. No, y en el examen si tenés un 5.40 y que está cruzado, bueno, 156 o menos, y te fue mal en todos los parcelitos, iba a 5. Después vienen todos los parcelitos y entonces vamos a poner 6. Sí, porque esa sería como la ayuda. ¿Sí? Como que esa es la idea. Y en realidad lo que sucede es que para el momento del final o el integrador es importante cómo le van los parciales. No es que es lo mismo un 5 o un 8 en el parcial. O sea, el alumno que llega a un integrador o a un examen final con 8, 9, cuando llega al tercer examen, que es un integrador, las preguntas, o sea, el examen no va a durar una hora.
va a durar quizás 15, 20 minutos, ¿sí? Porque ya sabemos que viene estudiando. Pero si vienen con 5, 4, el integrador les dura 1 hora. Les pregunto todo. Si no sabían más o menos para el primero, no sabían para el segundo, el integrador les vuelve a preguntar toda la materia. El integrador es el final. No, el integrador es el tercer parcial, que es toda la materia. Donde se hace hincapié en el tercero, pero se verán, preguntan cosas del primero y del segundo. Que si tenés un 8, un 9, un 9, un 10, un 10, te pregunto 2 cositas y ya está. Pero si tenés 4 o un 5, y entonces te voy a preguntar mucho del primero y del segundo. Me voy a preguntar yo y ya. Y perdón, tanto el integrador como el final es oral, por ahora. Sí. Perfecto. Sí. En general, el integrador y el final suelen ser orales. Y obviamente, como somos dos, lo que hacemos es dividirlos en 2 fechas, bueno, por horario. Pero nos tomamos como el día para tomarles examen. Y no es que el examen es así. Empezamos, o sea, a las 11 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde.